Muy buenos días a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, y todos los que nos escuchan a través de este medio. Queremos darles una cordial bienvenida. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy, pero sin antes pedirles donde están, nos puedan acompañar. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Sabiendo que la oración es la clave para todo, quisiéramos comunicarnos con Él. Invitarte también donde estás, puedas acompañarnos, puedas hacer tu petición y así el Señor nos pueda ayudar en todo lo que se refiere. Vamos a orar. Padre bendito, maravilloso y grande es su poder, su nombre aquí en esta tierra. Sus discípulos cuando estuvieron acá solamente pronunciaron su nombre y las cosas se dieron, se hicieron milagros. Queremos también para nosotros que eso suceda. Queremos también, Señor, que para todo siervo que le sigue se haga a realidad en sus vidas. Acompáñenos. Vamos a estudiar una lección más y necesitamos su presencia. Necesitamos que usted esté allí, Señor, donde tus hijos se reúnen y estén escuchando el mensaje. Acompáñanos en esta mañana. Abra la mente y el corazón de cada uno de tus hijos, principalmente de quien le habla, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta, oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, estando ya en un tercer día de la semana, el título para el día de hoy, el don del Espíritu. El don del Espíritu. Vamos a hablar acerca del don del Espíritu. Dice el libro de San Juan capítulo 3 y el verso 32. Libro de San Juan capítulo 3, verso 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El apóstol menciona y dice lo que vio y lo que oyó. Eso testifica. Hablando de Juan. Hablando de aquel precursor, de aquella voz que clama en el desierto, dice lo que vio y oyó. El deseado de todas las gentes, en la página 152 dice lo siguiente. Los discípulos de Juan habían declarado de todos los hombres acudían a Cristo. Pero con percepción más clara, Juan dijo, nadie recibe su testimonio. Tampoco estaban dispuestos a aceptarle como el Salvador del pecado. Juan veía la decadencia espiritual de aquellos hombres de su época. Pero aquel que ha recibido su testimonio ha puesto su sello a esto, que Dios es veraz. Si nosotros leemos el capítulo 3 y el verso 33 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas la ha entregado en su mano. Entonces, el Hijo había venido a hacer una obra magnífica. A través del Padre haría que muchos corazones se arrepintiesen y llegasen a ser hijos de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No era necesario disputar acerca de sí el bautismo de Cristo o el de Juan purificado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No era necesario disputar acerca de si el bautismo de Cristo o el de Juan purificaba del pecado. Entonces menciona que no debería haber una discusión entre de lo que sucedía el grupo de Juan y el grupo de nuestro Señor Jesús. No era necesario. Es la gracia de Cristo la que da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma sin valor. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida.
San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ahí podemos notar nosotros que la gracia de Cristo es la que da vida. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida eterna. Y había una controversia entre los dos grupos que muchas veces ocurre hoy cuando hay un grupo que tiende a hacer, por la misericordia del Señor, trabajar un poquito más, pero no por eso significa que ellos son mejores que los demás, ellos son mejores que otros. El Señor nos ha dado la salvación por igual. No tiene medida para cada uno. La salvación es el mismo tamaño que pueda representarse en todo tiempo. Dice el deseado de todas las gentes 152. Vamos a ver la pregunta. ¿Cómo reaccionó la mayoría del pueblo al mensaje de Cristo? ¿Cómo reaccionó la mayoría del pueblo al mensaje de Cristo? Tampoco se estaban dispuestos de despertarlo de aceptarlo como el Salvador de pecados. Tampoco se estaban dispuestos de aceptarlo como el Salvador de pecados. Esa es la respuesta para esta pregunta. Hermanos, había muy poca gente que, a pesar de que Él se representaba como el Hijo de Dios haciendo milagros, pero muy pocos lo aceptaban como el Salvador. También en esta época vivimos la misma situación. Hay muy poca gente que lo acepta completamente, de un corazón sincero. Después hay muchos que aceptan, pero de labios para afuera. Estamos hablando del don del Espíritu. Y sabemos que ese regalo que el Señor le dio a su pueblo a través de nuestro Señor Jesucristo es el regalo que también nos quiere dar a nosotros el día de hoy. Vamos a buscar el capítulo 3 de San Juan y el verso 34. Dice la palabra, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces ya el Señor había enviado a su Hijo Jesucristo para que hablase su palabra, y Él no iba a hablar con medida. Sin duda le iba a dar al mundo todo lo que sea necesario para la salvación. Él había venido a representarse, a dar su vida por los hombres y que los hombres conociesen el gran amor de Dios. Dice el deseado de todas las gentes en la página 152, el alma del profeta despojada del yo se llenó de la luz divina. Sabemos que el profeta estaba despojado del yo. Juan el Bautista no era un hombre orgulloso, era un hombre que se había despojado del yo. Se llenó de la luz divina al presenciar la gloria del Salvador. Sus palabras eran casi una contraparte de aquellos que Cristo mismo había pronunciado en su entrevista con Nicodemo. Juan dijo, el que de arriba viene, sobre todos es. Él es el que de la tierra terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo sobre todos es. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Cristo podía decir, no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. De Él se declara, hasta has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hablando Hebreos capítulo 1, verso 9. El Padre no le da el Espíritu por medida. El Padre no le da el Espíritu por medida. Así también sucede con los que siguen a Cristo. Podemos recibir la luz del cielo,
únicamente en la medida en que estamos dispuestos a ser despojados del yo. No podemos discernir el carácter de Dios ni aceptar a Cristo por fe, a menos que consistamos en sujetar todo el pensamiento a la obediencia de Cristo. El Espíritu Santo se da sin medida a todos los que hacen esto. En Cristo reside toda la plenitud de la deidad, corporalmente, y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2, 9 y 10, a lo que representa este verso. Entonces, queridos hermanos, dice el testimonio, corroborando a lo que dice San Juan capítulo 3, verso 34, que el Señor no da al hombre, a la mujer o al niño con medida el Espíritu Santo. Él da sin medida. No da a uno un poco, a otro más. Él da sin medida. Pero para recibir el poder del Espíritu Santo necesitamos despojarnos del yo. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 262 y 263. Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo. Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro. Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los dones, dice hermanos, impartidos por el Espíritu. Los dones son impartidos por el Espíritu. Cada persona que reciba un don necesita emplearlo para la obra del Señor. El don del Espíritu Santo ha sido un regalo para el hombre y el hombre necesita trabajarlo antes que Cristo venga por segunda vez. Cristo, como nuestro ejemplo, había trabajado a través del don del cielo y que había hecho mucho en la obra del Señor. Nosotros también necesitamos trabajar y hacer mucho en la obra de Cristo. Dice la pregunta, ¿sobre quién es derramado el don del Espíritu Santo? Sobre los discípulos que creen. Únicamente sobre los discípulos que creen y que crucifican al yo. Sobre los discípulos que creen y crucifican al yo. La respuesta, hermanos y amigos, el don del Espíritu Santo puede ser derramado en aquellos que creen y crucifican al yo. Solo eso puede tener parte en la vida eterna. El hombre que haya crucificado al yo, haya entregado su vida, entonces nada impedirá para que haga la obra del Señor. En esta mañana hemos hablado acerca del don del Espíritu. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga y nos ayude a contemplar a Cristo como nuestro único Salvador y quien da al que le pide, al que le busca, transforma la vida de los seres humanos en todo su esplendor. Un abrazo a la distancia, nos encontramos en un próximo estudio el día de mañana. Bendiciones.